Buenas noches, familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más, a nuestro grupo de amistad. Esto es de parte de la Iglesia Ministerio Internacional Encuentro con Dios, de parte de nuestros pastores José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro. Soy el ministro Luis y vamos a estar hablando hoy de un tema muy especial. Para mí es uno de los mejores temas de los cuales siempre me gusta hablar, siempre me gusta estudiarlo, porque definitivamente es una de las partes que nosotros tenemos que aprender a manejar mejor como hijos de Dios. Así que vamos a hacer una oración, ¿les parece? Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas buenas que nos das a diario, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos. Te pido que bendigas la audiencia que nos escucha a través de las redes el día de hoy, Padre, y que tu palabra sea la que guíe, mi Señor, esta enseñanza, para que podamos aprender más de ti, de tus planes, de tus anhelos, de tus sueños, de cómo realmente tú eres y lo que esperas de cada uno de nosotros como tus hijos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, familia, el tema de hoy se llama Jesús es el camino al Padre. Yeshua HaMashiach es el camino a nuestro Padre Celestial. Y la declaratoria de poder dice que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de bendición y no está fijo en tu mente. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Sabemos que nuestro Padre Celestial todo lo creó con el poder de su boca. Él dijo y se hizo. Es importante que nosotros entendamos que si somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos ese mismo poder. ¿Cuántas veces no decimos palabras negativas que no solamente le hacen daño a otros, pero que terminan haciendo daños a nosotros? De la misma manera, las palabras de bendición no solamente benefician a otros, sino que también nos van a beneficiar a nosotros mismos. Tenemos un poder en la boca. Quiero que entiendas que lo que tú digas, se va a cumplir. Si tienes palabras negativas, eso negativo va a venir a tu vida. Si tienes palabras positivas, eso positivo va a venir a tu vida. Y en este tiempo, en esta temporada de pandemia, todo el mundo habla en la radio o en la televisión o en las noticias. Viene una nueva ola de corona, una nueva versión, o sea, no es lo que venga, es lo que confesemos, y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar firmes, en nuestra confesión. ¿Estamos? Bueno, y nuestra visión, la visión de nuestra casa, es dos versículos preciosos que hemos unido, que el pastor, el Eterno, le dio a nuestro pastor para unirlos y dirigir. Eso es lo que nos da a nosotros la dirección a nuestra congregación. Y está el primer versículo en Mateo 28 del 19 al 20 y el otro es Juan 15, 13. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami, hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Yeshua nos mandó por medio de grupos en casas, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Así que la gran comisión es ir y hacer discípulos. De nada nos sirve todo el conocimiento que el Padre Celestial nos pueda dar a través del Espíritu, a través de lo que estudiamos, a través de lo que leemos, si no depositamos ese conocimiento en alguien. Y cuando decimos ir y hacer discípulos, no es tener un montón de gente siguiéndote, pero que no crecen espiritualmente. Es mejor que tengas 2 o 3 que estén creciendo a tener 15 o 20 que no estén creciendo. Y de eso se trata. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo Yeshua. Él tuvo 12 que llevó al crecimiento. Y tuvo más discípulos, claro que sí. Pero eran 12 a los que Él estaba ahí constantemente, atendiéndolos y cuidándolos. Así que
Esa es nuestra declaratoria de poder y esa es nuestra visión como congregación. ¿Okay? Este es un año diferente, es un año donde nuestras acciones tienen que ir acompañadas, no, nuestras palabras tienen que ir acompañadas de acciones. Así que de eso se trata, ir y hacer discípulos. Bueno, la idea central de nuestra enseñanza el día de hoy es: el éxito en nuestra vida cristiana será resultado de nuestra buena comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Yo le doy gracias al panel que tengo. No estoy solo, tengo un panel que me está acompañando desde la plataforma Zoom. Así que todos los que estén acompañándome en la plataforma Zoom, pueden abrir sus micrófonos cuando quieran y deseen opinar algo, ¿ok? O aportar algo para esta enseñanza. Siempre va a ser agradecido y eso es lo que hace el crecimiento espiritual más agradable, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que le doy la bienvenida a todo el panel, ¿ok? De la plataforma Zoom. Hermanos, hermanas, gracias por estar aquí acompañándome. Bueno, vamos a la introducción. Dice: la tarea de restaurar pinturas es un proceso que puede llevar mucho tiempo y trabajo. No es nada sencillo. Un paso en falso y la obra puede estropearse para siempre. Uno de los casos más sonados de una restauración fallida sucedió en España. Fue llevado a cabo por Cecilia Jiménez, de 80 años, quien se ofreció a restaurar un fresco descarpelado con una imagen de Yeshua, de Jesús. Sin embargo, una serie de errores en el procedimiento provocó un resultado muy diferente al esperado y la pintura quedó totalmente arruinada. El caso fue tan curioso que se volvió un fenómeno en internet que hizo famosa a la señora Jiménez y a la iglesia a la cual pertenecía la pintura. ¿Okay? ¿Por qué hablamos de una introducción así? ¿Okay? Eso nos va a llevar al punto número 1. El punto número 1 dice: entender a nuestro Padre. ¿Okay? Lucas 10, 38 al 42 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el maestro le respondió: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. Nosotros tenemos que entender, basado en esta parte de la escritura y basado en la introducción que les di, que nuestro Padre Celestial es un Padre restaurador. Él no comete errores cuando nos restaura. Al contrario, Él hace una obra perfecta. ¿Por qué restaurador? Porque recordemos que nosotros hemos torcido nuestro camino y el trabajo de Él es venir a enderezarnos. Él no es el que estaba perdido, los que estábamos perdidos éramos nosotros. ¿Okay? Pero Él vino, ¿okay?, nos encontró y nos empezó a restaurar. ¿Cuánto dura esa restauración? Puede durar toda la vida. Pero sí te puedo asegurar que cuando Él empieza, Él no para hasta que no termina. Por eso, aquí vemos a dos hermanas. Una preocupándose por lo que no debería de preocuparse y la otra ocupándose de lo que tenía que ocuparse. ¿Cuál era la preocupada? La que estaba haciendo lo que no debía. ¿Cuál era la ocupada? La que estaba sentada a los pies del maestro escuchando palabras de vida y de restauración, que iban a traerle a ella fuerza y valor en los momentos más difíciles de su vida. Por eso el maestro le dice: Marta, tu hermana ha descubierto cuál es lo importante a lo cual se tiene uno que preocupar. Tú todavía no. Tú sigues preocupada y todavía estás metida y enfocada en las cosas naturales. No es lo natural a lo que nos debemos de aferrar, es lo espiritual.
Eso es lo que trae restauración a nuestras vidas. ¿Okay? En la vida tenemos muchas actividades. ¿Alguien quiere decir algo, Javi? ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches. Mira, esta enseñanza, da la casualidad, es la que más trabajo me costó durante toda mi vida de cristiano. Wow. Tú me conoces y yo soy más hacedor que otra cosa. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a entender en determinado momento que no es que ella, Marta es la que estaba parada, ¿verdad? Exacto. Correcto. No es que Marta estuviera haciendo cosas que no debería hacer, porque eso es lo que yo discutía. O sea, ella está trabajando para atender al Señor. O sea, no es que esté haciendo algo mal. Ok, está haciendo algo correcto, que está trabajando para atender correctamente a tu Señor. Se está haciendo diligente. Y eso es donde yo peleaba mucho. Decía, pero si estoy trabajando, precisamente porque hay alguien que lo tiene que hacer, ¿cómo es posible que no haya? Tú sabes cómo es. Sí. Pero en determinado momento aprendí que no se trataba de que Marta estuviese haciendo algo incorrecto, sino que se trataba de tener en orden tus prioridades. Correcto. ¿Me entiendes? Ahí fue donde yo entendí que no es que Marta estuviese haciendo algo mal. Todos estamos llamados a ser diligentes y más para la cosa del Señor. Así es. Pero hay prioridades. Y tener una comunicación más, y más en ese caso en particular que tenía el Señor presente. Es como que tú me digas que estamos en un momento de oración. O sea, si lo que sea que estés haciendo puedes dejarlo para dentro de un rato, no se va a caer en uno. Claro. O sea, es cuestión de ordenar tus prioridades y entender que tu comunicación con el Señor y estar en la presencia, que es lo que estaba haciendo María, estar en la presencia del Señor era más importante incluso que cualquier otra cosa, por muy buena que fuera, porque el orden de prioridades Marta lo tenía invertido. Así mismo es. Así mismo es, Javi. Y es muy importante lo que tú dices, pero aquí hay un detalle en este versículo donde dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Eso me lleva a mí a pensar de que Marta era una mujer muy meticulosa, le gustaba que las cosas quedaran demasiado bien, ¿okay? Esto también me lleva a pensar de que ella ya tenía todo preparado para la fiesta, pero estaba preocupada porque todo saliera súper bien. Entonces, su yo quería ser exaltado. ¿Me entiendes? Para que digan, todo te quedó muy bien, Marta. ¿Me entiendes? Entonces, Necesariamente, ¿sabes? Porque de pronto lo que estaba buscando, como la mayoría de los que trabajamos con el Señor, es hacer las cosas con excelencia. sí, Por eso se nos enseña. Las cosas que el Señor te hace con excelencia y por eso te fijas en los detalles. claro. Pero, Yo decía, olvídate, ¿sabes? O sea, yo estoy aquí, aprovecha la oportunidad. exactamente. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que si era una fiesta, o sea, ella ya venía preparándose para la fiesta de anticipado. ¿Okay? O sea, si ya se sabía que el maestro iba a estar ahí con ellas, entonces ella pudo haber hecho las cosas anticipadamente. Como tú dices, es un orden de prioridades. ¿Okay? Porque si ella hubiera hecho las cosas desde un principio con anticipación, cuando el maestro viniera, ya ella no iba a tener que preocuparse por nada, sino sentarse a escuchar las enseñanzas del maestro. Muchas veces nosotros, exacto, ya no es hora. Lo que está hecho y lo que no se quedó hecho, ya no se quedó hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces somos así. Estamos tan preocupados por otros detalles que nos olvidamos de la parte importante. Y la parte importante es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Okay? Siempre tenemos que sentarnos al lado del maestro a escuchar la palabra. Siempre tenemos que buscar su presencia. El título de la enseñanza hoy es Jesús el camino al Padre. ¿Qué es lo que él está haciendo con Marta y con María? Las está llevando al conocimiento de un Padre que quiere relacionarse con ellas. Y eso es lo que él quiere hacer siempre con nosotros, con cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, tiene un solo propósito: conocer a nuestro Padre. No existe mejor hijo que el que no conozca a su padre, ni existe mejor padre que el que no conozca a su hijo. ¿Okay?
Eso es lo que nos ha faltado por muchos años, el conocimiento pleno de nuestro Padre. Desafortunadamente el mundo nos ha involucrado, ¿no?, en un mundo de relaciones rotas, en un mundo de relaciones mal llevadas y con una comunicación muy liviana, ¿okay? Pero Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere solidificar nuestra relación a través de la comunicación. Pero para poder entrar en esa comunicación necesitamos conocerlo. Primero conoces a la persona y después entonces ya te sientes más libre para poder expresarle todo lo que hay dentro de tu corazón a esa persona. Tú no le vas a expresar las cosas que hay dentro de tu corazón a un extraño. Tienes que conocerlo primero. Y ese es el proceso que hace Yeshua, nuestro Mesías. El proceso que hace es llevarnos a conocer al Padre. A través de todo lo que Él enseñó, a través de todo lo que Él hizo. A través de su muerte. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el primer paso, el primer proceso para realmente conocer a nuestro Padre y tener una relación con Él, es saber que Él nos ama tanto que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. ¿Correcto? Dime, Pastor Freddy. Al escucharnos a Javier y al ministro Javier y a ti, viene a mi memoria cuán importante que lo primero esté establecido. Lo primero es, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, los apóstoles decían reunidos, bueno, si nosotros nos dedicamos a poner los platos y a servir la mesa, descuidamos el ministerio de la palabra. Entonces, llamemos a unos varones de los que ya están comprometidos y llenos del Espíritu Santo, aún para que sirvieran los de la mesa. Condición, llenos del Espíritu Santo. O sea, Así es. como decía el ministro Javier ahorita, la prioridad, primero, la llenura del Espíritu Santo para ser excelentes Lo tiene en todo lo que aquí. sea, sacando papeles del baño o en lo que sea. Así es. Así es, Pastor. Muy cierto. O sea, qué tremendo lo que tú dices, Pastor, porque, y aquí es impresionante, ¿no? Porque la misma Torá, cuando Moisés estaba levantando ayudadores que ayudaran en el templo, Yetro, el suegro, le dice, escoge hombres idóneos, ¿no? Hombres sabios, hombres capaces. En pocas palabras, hombres llenos de espíritu. No podemos ser diligentes en las cosas del servicio del Eterno si no hay un espíritu que nos dirija. Definitivamente es necesario. Claro, empezamos haciéndolo y el espíritu, acuérdate, nos va dirigiendo a medida que vamos creciendo. Pero es importante que entendamos que ese espíritu es nuestra relación con Él. Es el que nos conecta con nuestro Padre Celestial y en esa conexión es que vamos creciendo. Todo es un proceso. Marta, si yo pregunto, Marta y María, ¿cuál de las dos estaba más llena del Espíritu? María. Para mí las dos estaban llenas del Espíritu. ¿Entiendes? Eso justo te iba a decir, porque el que estuviera haciendo una cosa o la otra no quita que estuviera llena de Espíritu, porque no tenía orden en las prioridades. Exactamente, porque el hecho de que nuestras prioridades están enfocadas en el lugar incorrecto no quiere decir que yo no esté lleno del Espíritu. Simplemente quiere decir que en mi mente en ese momento estoy haciendo algo a lo que yo pienso que es prioridad. Entonces, pero aquí nuestro Yeshua le está rectificando, le está mostrando a Marta que hay una prioridad más importante de lo que ella estaba haciendo en ese momento. Y esa prioridad era crecer, escuchar la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde quería nuestro maestro enfocar a Marta, a que se alimentara correctamente. Mira, dice, en la vida tenemos muchas actividades por hacer, mira esto, pero una de las más necesarias es mantener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Yeshua un día visitó a Marta y a María. Mientras una se encontraba afanada por las tareas domésticas, la otra escogió sentarse a los pies del Maestro
para contemplarlo. Podemos estar muy ocupados en nuestro trabajo, estudio, familia y servicio, pero debemos aprender a hacer tiempo para atender a nuestro Señor. En esos momentos de intimidad con Él es en donde recobramos las fuerzas para desempeñarnos de mejor manera en todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, para muchas familias, el momento de sentarse a la mesa a comer es sagrado. ¿Sí o no? Desafortunadamente en este país, pues el tiempo es demasiado acelerado y se pierde mucho esa tradición. Pero, por ejemplo, en Colombia era muy importante sentarnos todos a comer en la mesa juntos, como familia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un momento donde todos estamos recobrando fuerzas, energías, pero al mismo tiempo estamos compartiendo anécdotas unos contra otros, unos con otros. ¿Ok? Es importante que entendamos que esa es la parte de la relación que el Eterno quiere tener con nosotros. Un momento de intimidad donde nosotros podamos recobrar fuerzas y energías alimentándonos correctamente con su palabra, pero al mismo tiempo hablando, relacionándonos, recibiendo información y dando información. Eso es parte del proceso de nuestra vida como hijos. No te voy a decir como cristianos, ¿okay? Sino como hijos de un Padre que realmente quiere relacionarse con nosotros. Amén. Javier, ¿quieres aportar algo más? Ya, perfecto. ¿Okay? Vamos al segundo punto. El segundo punto dice restaurar un vínculo con nuestro Padre. El primero es atender a nuestro Señor. Y mira qué tremendo del primer punto, porque me acordé de algo importante, que nosotros llevamos ya prácticamente casi 2 años celebrando Shabbat. Y el Shabbat es un momento de relación personal con Él. ¿Okay? Restaura nuestras fuerzas, restaura nuestras energías, nos enfoca mejor para poder entender cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y le damos en nuestra semana a Él un momento exclusivo. Es muy diferente pasar un tiempo con Él dentro de una congregación donde están todos los hermanos, y eso es parte también de nuestra relación con Él, que juntos en familia lo celebremos. Es muy importante ese punto. Pero otra cosa es a solas, tú solo con Él, Él solo contigo, donde Él te llama y te dice: ven, quiero darte instrucciones, quiero decirte lo que quiero que hagas esta semana. Eso para mí se ha convertido en Shabbat. El Shabbat se ha convertido en ese momento de intimidad donde Él a mí me dice lo que hay en el corazón de Él. Todos los otros días de la semana yo le estoy diciendo a Él lo que hay en mi corazón. Todos los días de la semana. Tengo 6 días en la semana donde constantemente yo le estoy diciendo a Él lo que hay en mi corazón. Pero hay un día en la semana donde Él me dice lo que hay en su corazón. Y ese es parte de este punto donde dice atender a nuestro Señor. ¿Okay? Porque las relaciones son de 2 vías. ¿Okay? Y muchas veces a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, se nos olvida que es de 2 vías. Nos enfocamos en una relación con nuestro Padre Celestial de una sola vía, de aquí para allá, constantemente. Padre, necesito esto. Padre, me falta esto. Padre, ayúdame con esto. Padre, pasa esto. Padre, esto y esto. ¿Okay? Pero se nos olvida que Él también quiere comunicarse con nosotros. Y que para que Él se comunique con nosotros, tenemos que callar y abrir los oídos para poderlo escuchar. Entonces Él te va a decir: hijo, necesito esto. Hijo, quiero esto. Hijo, hagamos esto. ¿Ves? Entonces, esa es la parte fundamental de toda relación. Por eso el primer punto es atender a nuestro Padre. Y el segundo punto es restaurar el vínculo con nuestro Padre. Mira lo que dice Mateo 6, 9 al 13. Dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Okay? Esa es mi oración hacia Él. ¿Okay? Esa es mi forma de comunicarme con Él. ¿Okay? Ahora Él tiene que respondernos a esa oración.
Pero si estamos hable y hable y hable y hable, ¿cómo escuchamos su respuesta? ¿Sí o no? ¿Okay? Es lo mismo que Marta. ¿Okay? Marta sabía que Jesús estaba enseñando cosas importantes. María se sentó a los pies de Jesús. ¿Okay? Pero Marta sabía, y yo me imagino, o sea, yo me hago mi película en la cabeza, ¿no? Yo me imagino que Marta estaba aquí y allá, pero también tenía el oído escuchando lo que él decía. Claro, en el momento de las actividades se le escapaban cosas, obvio. Y nuestro Padre quiere es que nosotros lo escuchemos completamente. Todo lo que Él nos quiere decir. No que agarramos un concepto o una idea por aquí o un concepto por allá, no. Él quiere que todo el panorama que Él nos quiere dar, nosotros lo escuchemos claramente. ¿Okay? Dice, una de las principales enseñanzas de Jesús ocurrió cuando les mostró a sus discípulos la forma correcta de orar. Cuando nos comunicamos con Dios debemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. Y yo no pondría esta palabra aquí como nuestro Padre, no. Nos deberíamos dirigir a Él como el Padre que Él es. ¿Okay? Porque Él es nuestro Padre. Él no es como un padre, no, Él es nuestro Padre. ¿Okay? No es normal dirigirse a un padre con desconfianza o con miedo. Jesús nos enseñó que Dios quiere proveernos, protegernos, instruirnos y perdonarnos, porque es un buen Padre. Su deseo siempre ha sido estar cerca de nosotros. No caminamos huérfanos en medio de las adversidades porque tenemos a un Padre que quiere ser parte de nuestras vidas. ¿Okay? Importante, Él quiere ser parte de nuestras vidas. Tú sabes que una de las frases que yo más escucho en el mundo es que no, Dios está muy ocupado, que se va a preocupar por mí, yo mejor ni lo molesto. Imagínate. ¿Okay? De verdad que eso es un statement vacío. Él no está ocupado para no preocuparse por sus hijos. ¿O qué hijo le responde así? ¿Qué padre le responde así a su hijo? No, mi hijo, no tengo tiempo para ti. Desafortunadamente pasa, ¿sí o no? ¿Okay? Pero Él no es así. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. ¿Okay? Él siempre quiere relacionarse con nosotros. Necesitamos restaurar nuestro vínculo con Él de la forma correcta. ¿Okay? Lo más importante que podemos tener hoy en día, es una buena relación con Él. Como está el mundo en estos momentos, necesitamos una buena relación con Él, porque sin una buena relación, todo lo que pasa alrededor de nosotros nos va a sacudir, nos va a golpear y nos va a dejar tirados en el piso. ¿Cierto? Entonces, dime, Pastor Freddy. Se dice que los pastores en la época del Señor Jesús muchas veces hacían algo en la patica de la oveja para que esa ovejita pudiese quedarse quietica y pudiese recibir un trato face to face, persona a persona del pastor. Tremendo. Entonces en nuestra vida a veces Dios hace algo que se sale, digamos, del plan que teníamos y nos permite entonces que mira uno ya nada a la izquierda, nada a la derecha, nada al frente, nada atrás. Señor, miro hacia ti, levanto mi mirada hacia ti, porque Dios quiere que tengamos esos espacios y si nosotros no los proveemos voluntariamente, Dios en su amor nos proveerá, como dice la canción, en el desierto yo te conocí como mi amado. Tremendo. Así mismo es. Y desafortunadamente hay momentos donde siempre nos quejamos, ¿no? Y decimos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero Señor, tú sabes que estaba viendo una película hoy que nunca había visto, fue filmada en el año 2012 con Eddie Murphy. Y es la historia de un agente, ¿no? De una compañía de publicación de libros. Y este hombre va donde un hombre de esos sabios y esto y lo otro, toca un árbol y se corta con el árbol y de forma misteriosa el árbol aparece en su casa. El punto, y para hacerle la historia larga, corta, es que
este vendedor, pues imagínate, tenía que usar mucha palabra, todo era palabra, y todos los que conocen a Eddie Murphy saben cómo él le gusta de hablar, ¿no? En sus películas, pero todo era palabra, era palabra, era palabra. Cuando el árbol aparece en el patio de su casa, cada palabra que él pronunciaba hacía que una hoja del árbol se cayera. Entonces, si él decía muchas palabras, muchas hojas se caían. Y vino este hombre y le dijo que cuando todas las hojas se cayeran, entonces el árbol moría. Por ende, si el árbol moría, él iba a morir. Entonces decidió callar y no decir palabras. Pero entonces ya no le decía a su esposa que la amaba. Ya no tenía relación con su hijo, porque no podía decir palabras. Cada palabra que decía tumbaba una hoja del árbol. Y el punto es que él tenía muchas heridas internas que escondía a través de las palabras. ¿Okay? Por eso hablaba. Y por eso hablaba tanto. ¿Okay? Cuando el árbol estaba quedando ya casi sin hojas, se dio cuenta lo importante que eran los detalles. Que no eran las palabras. Que las palabras no tenían ese valor. Eran las acciones. Lo que estaba él experimentando era aprendiendo que tú puedes decir muchas palabras, pero si esas palabras no están respaldadas por una acción, de nada sirven. ¿Okay? Nuestro Padre Celestial es un Padre de acciones y también de palabras, pero Él actúa más de lo que habla. Si ustedes ven y se dan cuenta, Jesús era así. Jesús aquí en la tierra hablaba cuando tenía que hablar, pero actuaba siempre. ¿Okay? Y tenemos que aprender de eso. Eso es una relación sana. Las relaciones sanas se basan en dos vías: escuchar y hablar. Pero muchas veces nosotros hablamos más de lo que escuchamos. Él quiere que nosotros lo escuchemos. Pero si estamos hablando y hablando y hablando y hablando, Padre, necesito esto, Padre, ayúdame con esto, Padre. Y yo no digo que no. Jesús dijo, ustedes piden y piden mal. El punto no es pedir, el punto es saber pedir. ¿Cierto? ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros entendamos que Él quiere tener una comunicación con nosotros. ¿Okay? Por eso Él le enseña a los discípulos a orar. Y en la oración clave, es una oración clave de pocas palabras, pero palabras exactas. Reconocer quién es Él. Padre nuestro. Mira qué impresionante, porque a veces nosotros no pensamos que la oración empieza con un Padre nuestro. Él es un Padre. ¿Cómo se nos olvida entender que Él es un Padre? ¿Por qué se nos olvida entender que es un Padre? A lo mejor porque tuvimos una mala relación con nuestro Padre terrenal. A lo mejor porque muchos de nosotros ni lo conocimos. ¿Okay? Entonces se nos cuesta entender que Él es un Padre. Pero Él vino a restaurar eso a través de Yeshua. A través de Yeshua Él vino a mostrarnos que Él es un Padre y que Él quiere comunicarse con nosotros. Amén. Amén. ¿Okay? ¿Alguna opinión, Claudita? ¿Claudia? Hola familia, ¿cómo estás? No hables. Yo veo las cosas desde este punto. Lo hablo de manera personal. Claro. Cuando normalmente las personas tienen mucho que decir, es porque de repente no se sienten escuchadas. También. Y normalmente cuando nosotros oramos, casi siempre hacemos un monólogo. Y como bien decías, la oración es a doble vía. Entonces, cuando uno ora, estoy escuchando el mensaje. Sí, de Luna. Cuando uno ora, tiene que parar el tiempo para escuchar Así es. lo que Dios tiene que decirte. Porque si no, simplemente es un monólogo, es una conversación unipersonal. O sea, tú estás simplemente desahogando.
Así es. Y no estás esperando. Es como que yo te llame por teléfono y te diga, hola Lucho, ¿cómo estás? Sí, yo estoy bien, todo bien, bueno, me pasó esto, bueno, gracias, Pancho. Y no te dejé hablar. Así mismo es. Igual. Y la idea es que nosotros podamos llegar al punto de tener una conversación diaria y constante con el Señor. Es decir, no solamente derramar nuestro corazón, sino no esperar a que Él nos dé una respuesta. Que Él nos diga diariamente, que sea constante la conversación y que nos diga, bueno, hijo, hoy me alegra que estés conmigo, mira que te dijo hacer esto. O muchas veces el silencio de Dios también es bueno, porque en el silencio hay veces que Él no te va a responder ciertas cosas porque no se tiempo. Así es. Entonces, sí creo que las personas debemos tener conciencia que Dios necesita hablarnos. Casi siempre cuando uno escucha una oración de alguien muy larga, con muchas palabras, deja expuesto de que de repente esa persona no tuvo el tiempo necesario en la mañana o antes para estar con el Señor, y ese es el momento en el que le está diciendo todo lo que necesita. Sí, tremendo lo que tú dices, Claudita, y qué bueno que tocas ese tema, porque volvemos al punto número 1, cuando tu esposo dijo que hay prioridades, ¿sí o no? Y en toda relación hay tiempo de prioridades, ¿ok? No podemos coger el tiempo de una prioridad y aplicarle otra prioridad, ¿entiendes? Entonces, eso es parte de lo que es una relación. Yo no puedo coger el tiempo de mi hija, que tengo con mi hija, y dárselo a mi mamá. O no puedo coger el tiempo de mi mamá y dárselo a mi hija. El tiempo con mi mamá es para mi mamá, el tiempo con mi hija es para mi hija. Y es parte de lo que tú estás diciendo. O sea, es importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a escuchar como tú dices. Pero sigue, que lo que estás diciendo es importante. Yo leía hoy, bueno, ayer o en estos días, algo importante que me dejó muy observante de eso. Muchas veces la palabra dice, me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. Si uno normalmente, si tú, bueno, si nosotros los seres humanos lográramos entender que nuestra vida en verdad depende de esa dirección de Dios en nuestra vida, realmente sería tu prioridad de levantarte y no coger el teléfono, de levantarte y meterte en oración con Él, ya sea que le escribas, ya sea que le alabes, ya sea que te quedes en silencio, como tú hayas desarrollado tu relación con Él. Pero esa debería ser nuestra prioridad, Claro. porque qué chévere decir, no, sí, Señor, tú eres todo para mí, sí, Padre, tú eres importante, yo te doy mi vida, tú eres el que dirige mi vida, pero tú te levantas y en tu criterio personal, te levantas, deseas, te revisas el correo, vas, te preparas el desayuno, haces todas tus cosas, porque es tu criterio, y no te estoy diciendo que eso sea malo, pero Dios no es tu prioridad. Así mismo. En realidad es lo que tú consideras que es correcto hacer porque es lo correcto. Y de repente después le dices al Señor, Señor, gracias por este día, Padre, bendice mis actividades, y va, y tampoco hay un tiempo para que Él para que tú puedas escuchar lo que Él te va a decir para ese día. Oraciones macro. Así es. Entonces, Así yo me es. quedé muy confrontada porque yo no consideraba que estaba mal el que tú te levantaras y hicieras otras cosas que son importantes también. Pero ahí entendí que realmente mi vida dependiera de eso. Así Si es. mi vida dependiera absolutamente de la dirección que yo voy a recibir, yo me tengo que levantar y buscarlo a Él, porque si no, no sería mi prioridad. Así mismo es. Tremendo lo que dices, porque me lleva de nuevo a la película. Cuando él se dio cuenta de que cada palabra que él decía hacía que una hoja se cayera y que cuando el árbol quedara sin hojas él moría, ¿qué hizo? Paró de hablar. Paró de hablar. Dijo, mi prioridad es no decir ni una sola palabra, porque una palabra me está quitando vida. ¿Me entiendes? O sea, él empezó a ver la prioridad. Lo que antes no veía, lo empezó a ver ahora. Y termina bien bonito porque
Cuando él se da cuenta de que no hay forma de que él pueda resolver esa situación, se sienta y empieza a meditar. Y empieza a tratar de comunicarse con el árbol como si fuera Dios, ¿no? ¿Okay? Y me podrán decir a mí loco y esto y lo otro, pero yo vi reflejado a Cristo en el madero. ¿Okay? Yo trato a todo lo que veo en películas, tratar de ponerle las cosas de Dios. Me dirán loco, emocional o lo que sea. Sí. Pero entonces yo lo vi sentado frente al árbol y yo lo vi sentado, era frente al madero, donde había sido crucificado nuestro Salvador. Y en ese momento empezó a hablar en su mente. Y cuando empieza a hablar en su mente, empieza a recordar su niñez y que había tenido una relación confundida con su padre que había muerto cuando él era niño. Y que él había pensado que su padre lo había abandonado. Y cuando él encuentra esa verdad interna dentro de él entonces empieza a encontrar la libertad. Todo tiene un sentido. Y mira qué tremendo, porque quedaban ya poquitas hojas en el árbol. Quedaban como unas 10 hojas en el árbol. Y cuando él encuentra esa paz, él dice, voy a aprovechar cada una de esas 10 hojas. Y lo único que hizo fue, como había pasado 3 días callado, escuchando al que le vendía el café, escuchando al que trabajaba con él, escuchando a cada persona al que le parqueaba el carro en el valet parking. Entonces recordó todas las cosas que esas personas anhelaban, que en su momento se las decían, pero como él hablaba, él no las escuchaba. Pero como ahora ya estaba en silencio, empezó a escuchar. Y esas 10 hojas que quedaron, empezó a hacer acciones. Entonces escuchó que el del café le gustaba mucho los Beatles, le regaló un CD de los Beatles. ¿Okay? Escuchó que el del ballet parking estaba escribiendo una novela, leyó la novela del muchacho del ballet parking. Y lo único que respondía era, cuando entregaba las cosas, era, para ti, disfrútalo. Y prun, se caían 2 hojitas más. Y así, una a una se fueron cayendo, pero con acciones. Cada acción que él hacía, hizo 10 acciones. ¿Ok? Porque no solamente eran palabras, eran acciones. ¿Ok? Y él muere. Pero en medida que muere, vuelve y nace. Y de una forma u otra, el árbol volvió a llenarse de hojas. Y lo primero que él dice cuando vuelve a despertar es, mi viejo hombre murió. ¿Okay? Wow, es tremendo mensaje. ¿Okay? Entonces, es tremendo, me gustó mucho, porque para esta enseñanza, para mí fue importante. Todos tenemos un viejo hombre que tiene que morir. Habla de restauración desde el principio. ¿Okay? Cómo las pinturas tienen que ser restauradas, con la delicadeza que tienen que ser restauradas. Lo importante es que si haces algo malo en una restauración de una pintura, se puede dañar la obra de arte completa. Él sabe cómo restaurar. Él es un restaurador a perfección. Él es el gran alfarero. Amén. Él dice, el profeta dice que él desarma esa olla de barro y la vuelve a armar como él realmente quiere que sea. Y de eso se trata nuestra relación con él. Cada vez que entramos en esa relación con él y cada vez que lo escuchamos a él, estamos siendo restaurados. Porque él nos va a hablar de las cosas más íntimas y profundas de nuestro corazón. Esas cosas que ya tenemos olvidadas, esos rencores, esos dolores, esos golpes duros en nuestras vidas que nos han moldeado a una forma incorrecta y nos han llevado a ser la persona que hoy somos. Pero él no quiere que seamos así. Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que seamos como él originalmente lo diseñó desde un principio. Por eso desarma y vuelve a armar. Y de eso se trata la relación. De eso se trata restaurar el vínculo con nuestro Padre. Si no le permitimos que él haga eso, nuestras vidas jamás van a cambiar. Nuestras vidas jamás van a llegar a cumplir el propósito para el cual él nos envió a la tierra. Y cuando estemos en su presencia, recordemos que tenemos que darle cuenta de eso. El tercer punto dice comunicación con Dios. Mateo 3:17. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Qué bonita esta versión. Este es mi Hijo amado, que me da gran gozo.
¿Tú sabes que eso quiere decir tu Padre de ti todos los días? Todos los días, cuando tú terminas el día, el día entero de trabajo, de labores, Él quiere pronunciar esas palabras de ti. Decir, este es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Porque de eso se trata nuestra comunicación con Él. El gozo no se lo damos por lo que hacemos. El gozo se lo damos cuando lo escuchamos y obedecemos. Para poder hacer hay que escuchar primero. ¿Okay? Dice, una de las prácticas que más enriquece las relaciones interpersonales es una charla amena. Jesús se mantenía en constante comunicación con su Padre. Él vino a mostrarnos con su ejemplo lo importante y trascendental que es la comunicación e intimidad con el Señor. Lo que determinó el inicio de su ministerio fueron las palabras que recibió de Dios al ser bautizado. Antes y después de hacer milagros, siempre conversaba con Él. Mantuvieron su comunicación incluso cuando el Hijo fue crucificado. El éxito en nuestra vida cristiana será resultado de nuestra buena comunicación con Dios. ¿Okay? Juan capítulo 17 es una oración hermosa que yo no me cansaré nunca de decirla y de enseñarla, donde Jesús ora por nosotros por última vez. Y en uno de los versículos del capítulo 17 Él dice, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. La única manera de que Jesús y el Padre eran uno era a través de la comunicación. La única manera de que nosotros podemos ser uno con Él es a través de la comunicación. Si no hay comunicación de aquí hacia allá, no hay comunicación de aquí hacia allá. ¿Okay? Para que haya una buena comunicación entre hermanos, como seres humanos tenemos que tener una buena comunicación con el Padre. Es importante la comunicación. ¿Okay? Así que pensemos qué nos falta a cada uno de nosotros para mejorar nuestra relación, nuestra comunicación con Él. Todos tenemos algo que nos falta. No hay nadie que no tenga algo que le falte para comunicarse mejor con el Padre. Siempre vamos a tener algo que nos falta. Busquemos en nuestro interior. ¿Okay? Podremos a lo mejor pensar que estamos haciéndolo todo bien. ¿Okay? Pero hay algo que nos falta. Y esa es la reflexión de hoy. Buscar qué es lo que nos falta. ¿Cuál es el tiempo del día que estamos a lo mejor cohibiendo a nuestro Padre de comunicarse con nosotros? Sí, podemos hablar con Él todo el día. La pregunta es, ¿lo escuchamos todo el día? ¿Okay? De eso se trata. No solamente de que le hablemos, sino también de que lo escuchemos. ¿Amén? ¿Algún aporte, familia, que estás aquí en Zoom? Xavier, Alejandro, Valesca, Jenny, Pastor Freddy, Julie, Claudia y Javier. Yo puedo decir. Dime, Alejo. No, todo bien, todo muy entendible y muy cierto. Lo que has dicho ahorita, que nuestro caminar en esta vida se determina basado en nuestra ¿cómo se llama? En nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ya, muy importante, muy importante. Dime, Hannah. Wow, qué palabra. Bendito sea el Señor, porque me hace reflexionar mucho. Cuando nosotros le hablamos a Él, yo me imagino que Él se toma el tiempo en escucharnos. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros decimos, bueno, Señor, ahora te toca a ti hablarme? Por lo menos yo personalmente no hago eso. Y entonces a veces sí me quedo callada para escuchar, pero como no veo o no escucho en ese momento, uno se desespera. Sin embargo, cuando le queremos hablar a Él, Él no se desespera. So, es como tú dices, nosotros tenemos que, como Él mismo se toma el tiempo en escuchar constantemente lo que nosotros le pedimos, entonces eso deberíamos reflexionarnos y darnos cuenta que de esa misma manera tenemos que retornar ese mismo trato. Así es.
La palabra de hoy como que me ha hecho entender que tenemos que mejorar en la forma de escuchar, como tú dijiste, escuchar más y hablar menos. Amén, tremendo. Toda relación es basada en eso. Toda relación, padre, hijos, esposos, amigos, maestros, jefes, toda relación se trata de escuchar. A mí me dice mi jefe muchas veces, Luis, escúchame. Oye, mucho. Y es verdad, muchas veces no escuchamos. Y cuando no escuchamos recibimos la información incorrecta. Escuchamos mal o escuchamos lo que queremos escuchar. Y eso pasa mucho con nuestra relación con Dios. Hay veces escuchamos mal o hay veces escuchamos lo que queremos escuchar. Por eso es importante que tengamos una relación constante con Él, que lo conozcamos a través de la palabra. Tú sabes que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, tienen una riqueza tan profunda que nos enseñan exactamente cómo es Él. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a alguien exactamente cómo es, ya sabemos cómo habla, y cuando habla, ya sabemos lo que quiere. Es importante que nos pasemos tiempo. Hay veces mi hija y yo no necesitamos de decirnos las cosas. Ella sabe lo que yo estoy pensando y yo sé hay veces lo que ella está pensando. No siempre es así, porque siempre hay esos pequeños huecos, ¿no? Espacios, que es normal en toda relación. Pero qué importante es poder llegar a conocer a una persona a tal punto que no necesite de hablar para nosotros saber lo que ella quiere o lo que él quiere. Me imagino que un matrimonio funcionando así sería un matrimonio maravilloso. Si podemos lograr esa comunicación con nuestro Padre Celestial de esa manera, nuestras comunicaciones personales va a ser igual. Porque de la forma como yo me relacione con Él, me va a enseñar a relacionarme con los demás. Amén. Dice, conclusión, en nuestra vida no existe nada más importante que nuestra relación con nuestro Padre. Aprendamos a apartar tiempo para comunicarnos con Él. Y aunque existan distracciones, siempre prefiramos estar con Él. Siempre vamos a tener distracciones. Pero en toda distracción, conéctate de nuevo. Porque como decía Claudia, el punto es estar conectado con Él todo el día. Jesús estaba conectado con Él todo el día. Él entraba en oración, en su presencia, en su comunicación, en su dirección en la mañana, temprano en la mañana. Dice la palabra que a las 3 de la mañana Él ya estaba en comunicación con Él. Recibiendo instrucciones de lo que Él tenía que hacer todo el día. Tú sabes que Él no sanó a uno menos o a uno más que el Padre no se lo haya dicho. Toda persona que tuvo una relación, un encuentro con Jesús en el camino durante el día, ya estaba señalado por el Padre que así iba a ser. Qué tremendo y qué importante saber que si yo tengo una comunicación temprana con mi Padre, Él me va a dar la dirección diaria. Como lo decía Claudita ahora. Es importante esa dirección, porque entonces no vas a hacer ni algo más ni algo menos. Y tú sabes que cuando yo hago algo más estoy desobedeciendo. Sabes que cuando hago algo menos también. Mi mentor en lo profético me decía algo siempre tremendo. Me decía, en inglés se dice tirar el dardo y darle en el bullseye. Darle en el blanco. Para yo dar en el blanco en las cosas que yo hago durante el día, tengo que tener una comunicación con el que sabe cómo yo tengo que tirar el dardo para darle en el blanco. Cuando Él me dirige y Él me dice, necesito que hagas esto, no voy a fallar. Al menos de que sea cabecidura y desobedezca. Pero se trata de eso, de recibir la dirección correcta para hacer las cosas correctas, en el momento correcto, en el tiempo correcto y a la hora adecuada. Amén. Bueno, reconozcamos con sinceridad si hemos descuidado nuestra relación con Dios y a partir de este momento retomémosla.
mostrémosle nuestro deseo de reactivar nuestra comunicación con Él. ¿Okay? En Lucas 15:31 dice, su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Esa es la parábola del hijo pródigo. Para Dios no hay nada más importante que compartir con nosotros. Su presencia está ahí en todo momento para que podamos acudir a ella. ¿Okay? Así que oremos por los que aún no han podido sentir esa presencia. Estoy seguro que todos hemos sentido su presencia, de una forma u otra, en un suspiro, en el aire, con un familiar. Siempre vamos a sentir su presencia. Cuando una hoja de un árbol cae sobre nuestra cabeza, siempre vamos a sentir su presencia. ¿Okay? Así que yo te voy a pedir que me acompañes en una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Rey, por este día. Yo te pido que restaures, que nos enseñes a restaurar nuestra relación contigo. Padre, enséñanos a escucharte. Sabemos que tú nos escuchas, pero enséñanos a escucharte. Que esa voz interna de nuestro espíritu sea más audible que la nuestra propia. Que podamos escucharla bien fuertemente en nuestro interior para saber que eres tú dirigiéndonos y guiándonos. Que cada uno de mis hermanos que hoy en las redes sociales han estado escuchando esta enseñanza, en esta noche tengan ese sentir de poder levantarse mañana sabiendo que se acostaron escuchando tu voz. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y te pido por aquellos que han perdido ese camino a la relación contigo. Tráelos, como dice tu palabra, con lazos de amor nuevamente a tu redil, para que de una forma u otra puedan conocerte, al único y verdadero Padre bueno, el único y verdadero Padre amoroso, porque sin ti, Padre Celestial, nada podemos hacer. Yeshua decía, alejados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no queremos alejarnos de ti, Padre. No permitas que las situaciones de la vida, las circunstancias que este mundo está enfrentando hoy en día, tengan la capacidad para alejarnos de ti. Nada puede alejarnos de ti. Gracias, mi Rey. Bueno, y vamos a nuestras ofrendas. En Lucas 7, 36, 38 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. El agradecimiento siempre está buscando la manera de manifestarse a través de nuestras acciones. No hay límite para lo que puedas ofrecer. Para lo que puede ofrecer alguien que está agradecido. Ese mismo agradecimiento puedes demostrarlo entregándole tus ofrendas al Señor. Así que si deseas hacer una ofrenda en nuestro ministerio, quiero que sepas que nuestro ministerio es un ministerio sano, es buena tierra. Buena tierra. Somos una iglesia restauradora. El Eterno nos ha llamado a restaurar vidas. ¿Okay? Así que ofrenda en este ministerio. Da tus diezmos si no los has dado, tus ofrendas, ¿okay? A través de Zoom y a través de Zelle. A través de PayPal y a través de Zelle. En PayPal puedes ir a nuestra página de internet www.miencuentrocondios.org. ¿Okay? Así que ¿algún comentario, familia, para cerrar? Mucho si puedes proveer también el número de Zelle. Dame el número, por favor. 305-218-8295. Gracias. Bueno, el número de Zelle es 305 218-8295. 218-8295. ¿Ok? Siempre somos un equipo. De verdad que somos un gran equipo. Y yo le doy gracias al Eterno por este equipo. De verdad que, wow, sin este equipo no se pudiera. Así que, familia,
Los quiero, ¿ok? Quiero que sepan de parte de nuestros pastores que estamos para servirles. Es el mismo número de teléfono que les dije ahorita, es el número de nuestro ministerio. Y ahí estamos para servirte en todo lo que necesites. Dime, Javi. Ya. Bueno, ok familia, a todos los que están en Facebook Live, chao, chao y Dios me los bendiga.